Capítulo 5. La resurrección. Si aceptamos literalmente las profecías bíblicas, tenemos que pensar que, en la segunda llegada del Señor, los cuerpos físicos de todos los santos enterrados y descompuestos volverán de nuevo a su estado original de vida en la carne. 1 Tesalonicenses 4:16, Mateo 27:52. Ya que estas son palabras dadas por Dios, debemos aceptarlas como tal. Pero, debido a que esto no tiene cómo convencer a la lógica del ser humano moderno, finalmente provoca una gran confusión en nuestra vida de fe. Es un asunto de suma importancia aclarar el verdadero contenido de este problema. Sección 1. La resurrección. Resurrección significa volver a la vida. Si tenemos que volver a la vida, es porque antes hemos muerto. Para conocer el verdadero significado de la resurrección, debemos comprender claramente el concepto bíblico de vida y muerte. 1. El concepto bíblico de vida y muerte. En Lucas 9:60, leemos que Jesús le dijo a un discípulo que deseaba ir primero a enterrar a su padre: «Deja que los muertos entierren a sus muertos». En estas palabras de Jesús, encontramos dos conceptos diferentes de vida y muerte. Primero es el concepto de vida y muerte concerniente a la muerte del cuerpo físico, que es el cese de la vida física. Este era el caso del padre del discípulo, a quien iban a enterrar. La vida que es opuesta a esta clase de muerte es el estado en el cual el cuerpo físico mantiene sus funciones fisiológicas. El segundo es el concepto de vida y muerte referente a las personas que se reunieron para el entierro del padre, a quienes Jesús llamó muertos. ¿Por qué Jesús llamó muertos a aquellos que en realidad estaban vivos? Porque ellos, al no aceptar a Jesús, se habían separado del amor de Dios, es decir, que estaban bajo el dominio de Satanás. Por lo tanto, esta muerte no significa el cese de la vida física, sino más bien el haber caído bajo la esfera del dominio satánico, dejando el seno del amor de Dios. Por consiguiente, el significado de vida que es opuesto a esta clase de muerte es el estado de moverse de acuerdo con la voluntad de Dios, dentro de la esfera del dominio de su amor. Por más activo que sea un hombre, mientras permanezca en el dominio de Satanás, y no en el de Dios, estará muerto de acuerdo al estándar de valor original de la creación. Nuestra comprensión puede ser más profunda leyendo en Apocalipsis 3:1, las palabras a la iglesia de Sardes, que dicen: «Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto». Por el contrario, aunque alguien muera físicamente, si su espíritu habita en el dominio de Dios en el reino celestial, estará vivo en el sentido más verdadero. Cuando Jesús dijo: «El que cree en mí, aunque muera, vivirá», Juan 11:25, quiso decir que quien crea en Jesús y viva bajo el dominio de Dios seguirá vivo, aunque muera físicamente y se convierta en polvo, porque su yo espiritual permanecerá en el dominio de Dios. Jesús siguió diciendo: «Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás». Esto no significa que quienes creen en Jesús nunca morirán físicamente, disfrutando así de una vida eterna sobre la tierra. Quienes crean en Jesús en su vida, permanecerán vivos no solo mientras estén en la tierra, sino que después de la muerte física emigrarán al mundo del espíritu, vivirán allí para siempre en el seno del amor de Dios, sin probar la muerte. La afirmación de Jesús es una indicación de que la muerte física del ser humano no afecta a su vida eterna en el mundo espiritual. De nuevo, Él dijo: «Quien intente guardar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará». Lucas 17:33. Él quiso decir que aquellos que traicionan la voluntad de Dios por guardar su vida física, aunque físicamente puedan ser activos, están muertos. Por el contrario, los seres humanos espirituales que sacrificaron sus vidas por el beneficio de la voluntad de Dios, aunque estén físicamente muertos y descompuestos, vivirán para siempre en el seno del amor de Dios, y permanecerán así vivos durante toda la eternidad. 2. La muerte causada por la caída. Hemos aprendido que hay dos tipos de muerte, cada uno con diferente significado. ¿Cuál de las dos muertes fue la causada por la caída de los primeros antepasados humanos? Dios creó al ser humano para crecer, envejecer y convertirse en polvo aunque no hubiera caído. Por consiguiente, Adán murió a la edad bíblica de 930 años y se convirtió en polvo, pero esta no fue la muerte causada por la caída. De acuerdo con los principios de la creación, nuestra carne es como el vestido de nuestro espíritu, por lo tanto, es natural que desechemos nuestra carne cuando está vieja y exhausta, de igual manera que desechamos nuestros vestidos gastados. Entonces nuestro yo espiritual va al mundo invisible para vivir allí eternamente.
No hay ni un solo ser biológico, compuesto de materia, que posea eternidad. Como el ser humano no es una excepción en este principio de la creación, su cuerpo físico no puede vivir para siempre. Si los seres humanos pudieran vivir eternamente en la Tierra, con su cuerpo físico, no hubiese sido necesario crear en un comienzo el mundo invisible, lugar donde van los espíritus. El mundo invisible no fue creado después de la caída, para que los espíritus de los seres humanos caídos vivan allí, sino que ya había sido creado antes que la humanidad, para que sus espíritus, después de haber cumplido el propósito de la creación, vivan allí para siempre una vez que dejasen sus cuerpos físicos. Los seres humanos caídos tienen tanto apego a la vida física porque, debido a la caída, ignoran el hecho de que fueron creados para vivir eternamente en el maravilloso mundo invisible después de dejar la carne. Nuestra vida física en la Tierra, y nuestra vida espiritual en el mundo invisible pueden ser comparadas con la de la larva y la mariposa. Si una larva tuviera conciencia, tampoco querría salir de su envoltura por sentir un apego hacia ella, de igual manera que el ser humano está apegado a su vida física en la Tierra. Esto ocurre debido a que la larva no conoce que hay un nuevo mundo después de tornarse mariposa en donde podrá disfrutar de la fragancia de las flores y la dulce miel. La relación entre un yo terrenal y un yo espiritual es precisamente similar a la que existe entre una larva y una mariposa. Si el ser humano no hubiera caído, sabría muy bien que dejar el cuerpo físico no significa una separación eterna con sus seres amados, debido a que los seres humanos espirituales pueden encontrarse tan libremente como los seres humanos terrenales. Además, si los seres humanos supieran que el mundo espiritual es un lugar hermoso y feliz, estarían esperando el día de su partida hacia ese mundo. Si, de las dos clases de muerte, la física no es el resultado de la caída, debemos llegar a la conclusión de que en realidad la muerte causada por la caída fue la muerte espiritual, que significa la caída al dominio satánico. Estudiemos la cuestión más detalladamente, centrados en la Biblia. La muerte causada por la caída significa la muerte originada cuando los primeros antepasados humanos comieron del fruto del bien y del mal. ¿Qué clase de muerte debió haber sido? Génesis 2:17, dice que Dios, después de crear a Adán y Eva les dijo que el día que comieran del fruto, ciertamente, morirían. Por consiguiente, si creemos en las palabras que Dios dijo, ellos, ciertamente, murieron el día en que comieron del fruto. Pero, Adán y Eva muertos siguieron su vida física en la tierra de igual manera que nosotros hoy día, multiplicando hijos y finalmente estableciendo una sociedad humana caída. Según este hecho, podemos comprender claramente que la muerte causada por la caída no significa el cese de la vida física, sino el estado de haber caído desde el dominio bueno de Dios al dominio malo de Satanás. Señalemos algunos ejemplos de la Biblia. 1 Juan 3:14, dice, quien no ama permanece en la muerte. El amor aquí expresado, es por supuesto, el amor de Dios. Quiere decir que quienes no aman a su prójimo con el amor de Dios están muertos, a pesar de que vivan activamente en la tierra. Con este mismo significado leemos en Romanos 6:23, pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna, y en Romanos 8:6, se dice, pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. 3. El significado de la resurrección. Hasta ahora hemos mantenido la idea equivocada de que la expiración de la vida física del hombre fue solamente a causa de la caída. Por esta razón, hemos creído que la resurrección de los santos que murieron, se realizaría mediante la resurrección de los cuerpos físicos descompuestos, a su estado original. De acuerdo con los principios de la creación, esta clase de muerte no fue originada por la caída de los antepasados humanos. Desde el principio, el cuerpo del ser humano fue creado para volverse en polvo después de envejecer y morir. Así como el cuerpo humano una vez que está descompuesto no puede resucitar a su estado original, un espíritu que fue a vivir eternamente al mundo espiritual no necesita volver a la carne. Por consiguiente, la resurrección significa un fenómeno gradual de restauración a la esfera de dominio directo de Dios, según la providencia de restauración, saliendo desde la posición caída dentro del dominio satánico. Nosotros resucitamos en la medida que nos arrepentimos de nuestros pecados, siendo hoy más buenos que ayer. Para dar algunos ejemplos de la resurrección en la Biblia leemos en Juan 5:24, el que escucha mi palabra, y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida.
Precisamente el significado de resurrección es volver al seno del amor de Dios, dejando el de Satanás por fe en Jesús. De nuevo, en 1 Corintios 15:22, se dice, pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, queriendo decir que muerte es el haber heredado el linaje satánico por causa de Adán, y resurrección significa volver al linaje de Dios por medio de Cristo. 4. ¿Qué cambio causa la resurrección en el ser humano? Como Dios predijo en Génesis 2:17, Adán y Eva murieron, muerte espiritual, cuando comieron del fruto del bien y del mal. Sin embargo, no hubo ningún cambio externo. Y si lo hubo, debió ser solo un momentáneo cambio de expresión, causado por el miedo y la inseguridad. Por consiguiente, no habrá ningún cambio externo en el ser humano caído incluso después de haber resucitado al estado que tenía antes de comer del fruto. La persona renacida por el Espíritu Santo, sin duda alguna es una persona resucitada si la comparamos con la que era antes de renacer. Si comparamos a un ser humano resucitado con un ladrón, el primero, como persona del lado de Dios, está en la posición de haber resucitado en la medida que renació. El otro, como persona que irá al infierno, está como muerto. Pero externamente no hay ninguna diferencia entre ellos. Como lo ilustramos anteriormente, quienes creen en Dios, obedeciendo las palabras de Jesús, han pasado ciertamente de la muerte a la vida. No obstante, no hay ningún cambio físico perceptible por el cual se pueda diferenciar a una persona en estado de muerte, antes de tener fe en Jesús, con la misma persona después de la resurrección, aunque ha pasado de la muerte a la vida al creer en Jesús. En verdad, Jesús vino como un ser humano que había cumplido el propósito de la creación. Sin embargo, Jesús, en su apariencia exterior, no era diferente de cualquier ser humano caído. Si hubiera habido alguna diferencia, todos sus contemporáneos seguramente le habrían seguido. El ser humano abandona el dominio satánico a través de la resurrección, y uniéndose con el corazón de Dios llega a poseer divinidad. Cuando los seres humanos caídos vuelven de esta manera al dominio de Dios mediante la resurrección, ocurre inevitablemente un cambio en su espiritualidad. El cambio espiritual, de hecho, santifica el cuerpo humano, pasando de ser antes la morada de Satanás a ser luego el templo donde Dios puede vivir. En este sentido, podemos ver que el cuerpo humano resucita también. Es similar a un edificio que ha sido usado para malos propósitos. Si es usado como templo de Dios, se transformará en un edificio sagrado, aunque no haya habido ningún cambio en su apariencia exterior. Continúa la sección 2. Sección 2. La providencia de la resurrección. 1. ¿Cómo realiza Dios la providencia de la resurrección? La resurrección es el fenómeno gradual de restauración del ser humano caído al ser humano original de la creación. Por lo tanto, la providencia de la resurrección significa la providencia de la restauración. En otras palabras, ya que la providencia de la restauración es la providencia de la recreación, la providencia de la resurrección es también la providencia de la recreación. Por esta razón, la providencia de la resurrección se realiza de la siguiente manera, de acuerdo a los principios de la creación. Primero, en la historia de la providencia de la resurrección, si bien las figuras centrales a cargo de una cierta responsabilidad en sus respectivas misiones, no pudieron cumplir completamente sus partes de responsabilidad, ofrecieron sus máximos esfuerzos con completa lealtad por la voluntad de Dios. En proporción a sus realizaciones, pudieron ampliar la base sobre la cual el ser humano caído podía estrechar su relación de corazón con Dios. Con el correr de la historia, la gente de las sucesivas generaciones podía disfrutar del mérito de la era de la providencia de la restauración, gracias al fundamento de corazón acumulado por santos y profetas del pasado. La providencia de la resurrección se realiza, por lo tanto, de acuerdo con los beneficios de la era. En segundo lugar, de acuerdo con los principios de la creación, el ser humano, creado como parte de responsabilidad de Dios, recién puede alcanzar la perfección cuando cree y practica las palabras dadas por Dios. Por consiguiente, al realizar la providencia de la resurrección, la parte de responsabilidad de Dios debe ser dar las palabras para la providencia. La voluntad de Dios se realizará siempre, y cuando el ser humano crea y practique estas palabras, como su propia parte de responsabilidad. Tercero, a la luz de los principios de la creación, el yo espiritual fue hecho para crecer y llegar a la perfección solo usando como base su cuerpo físico. Así la resurrección del yo espiritual, de acuerdo con el principio de la recreación, también se realiza solamente centralizado en la vida física en la tierra. Cuarto, el ser humano fue creado para ser perfecto atravesando 3 etapas ordenadas de crecimiento, conforme a los principios de la creación. Por ello,
La providencia de la resurrección de los seres humanos caídos también tiene que ser realizada pasando por las 3 etapas ordenadas del período providencial. 2. La providencia de la resurrección de los seres humanos en la tierra. 1. La providencia para el fundamento de la resurrección. Dios comenzó su providencia de la resurrección en la familia de Adán, pero como no cumplieron su parte de responsabilidad los personajes centrales que apoyaban la voluntad de Dios, la providencia ha venido postergándose y recién comenzó a realizarse a partir de que Abraham fue establecido 2000 años después como padre de la fe. Por esta razón, el período de 2000 años desde Adán hasta Abraham fue la era que logró un fundamento para que en la era entrante se pueda realizar la providencia de la resurrección. Llamamos a este período la era providencial para el fundamento de la resurrección. 2. La providencia de la resurrección en la etapa de formación. Durante el período de 2000 años desde el tiempo de Abraham, en que comenzó la providencia de la resurrección, hasta el tiempo de Jesús, Dios realizó la providencia de la resurrección de formación. Los seres humanos que vivían en la tierra en este período podían recibir el beneficio de la era de acuerdo con la providencia divina de la resurrección de formación. Dios realizó su providencia para que el ser humano cumpla su responsabilidad, y sea justificado por medio de creer, y practicar las palabras de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento dadas para esta era. Por lo tanto, designamos a esta era la era de la justificación por las obras. La gente de esta era pudo alcanzar un espíritu de formación, al resucitar su espíritu sobre la base del cuerpo físico, practicando la ley. Cuando un ser humano que ha alcanzado el nivel de espíritu de formación en la tierra abandona su cuerpo físico, su espíritu va a vivir al mundo espiritual en ese nivel. 3. La providencia de la resurrección en la etapa de crecimiento. Debido a la crucifixión de Jesús, la providencia de la resurrección no pudo ver su cumplimiento, y ha sido prolongada hasta el tiempo de la segunda llegada. El período de 2000 años de prolongación se llama la era providencial para la etapa de crecimiento de la resurrección, debido a que en esta era se realiza la providencia de la resurrección en la etapa de crecimiento mediante la salvación espiritual. Los seres humanos terrenales de esta época pueden recibir el beneficio de la era, de acuerdo con la providencia de Dios de la resurrección en la etapa de crecimiento. Dios realizó la providencia de la resurrección en la etapa de crecimiento, para que la gente quedara justificada cumpliendo su parte de responsabilidad al creer en las palabras del Nuevo Testamento, que Dios les había dado para la providencia de esta era. Llamamos a esta era la era de la justificación por la fe. La gente de esta era puede alcanzar la etapa de espíritu de vida logrando que su yo espiritual pase por la resurrección en la etapa de crecimiento mediante su fe en el Evangelio. Cuando un ser humano que ha alcanzado la etapa de espíritu de vida abandona su cuerpo físico, va al paraíso, que es el mundo espiritual en donde viven los que han alcanzado la etapa de espíritu de vida. 4. La providencia de la resurrección en la etapa de perfección. Llamamos era providencial para la etapa de perfección de la resurrección a la era en la que se perfecciona la providencia de la resurrección, resucitando en el espíritu y en la carne por medio del Señor en su segunda venida. Todos los seres humanos terrenales de esta época pueden recibir el mérito de la era providencial de la resurrección en la etapa de perfección. El Señor de la segunda llegada viene con la nueva verdad para cumplir las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. Por lo tanto, Dios lleva a cabo la providencia de la resurrección en la etapa de perfección de tal manera que la gente será justificada cumpliendo su responsabilidad al creer en la nueva verdad. Será mejor llamar a esta verdad el Testamento completo, que será dada para el cumplimiento del Antiguo y Nuevo Testamento, y sirviendo directamente al Señor. Así pues, esta era puede ser llamada la era de la justificación por el servicio. Los seres humanos que pertenecen a esta era pueden alcanzar la etapa de espíritu divino resucitando completamente, a la vez en espíritu y en cuerpo, creyendo y sirviendo al Señor de la segunda llegada. El lugar de la tierra donde viven los seres humanos que han perfeccionado su espíritu divino se llama el reino de los cielos sobre la tierra. Cuando un ser humano perfecto que vivió en el reino de los cielos sobre la tierra abandona su cuerpo físico, pasa a vivir al reino de los cielos en el cielo, que es la región del mundo espiritual perteneciente a los espíritus divinos. 5. El reino de los cielos y el paraíso. Los cristianos, hasta el presente, han confundido los conceptos de reino de los cielos y paraíso, porque no conocían el principio. Si Jesús hubiera cumplido el propósito de su venida a la tierra como el Mesías, en aquel tiempo ya habría sido realizado el reino de los cielos sobre la tierra y los seres humanos perfectos, que viven en el reino de los cielos sobre la tierra, hubieran ido al mundo espiritual como seres humanos espirituales perfectos que ha alcanzado la etapa de espíritu divino. El reino de los cielos en el cielo se habría realizado en aquel tiempo. Sin embargo, el reino de los cielos no fue realizado, debido a la crucifixión de Jesús, y ninguna persona de la tierra ha logrado la etapa de espíritu divino.
Por esta razón, ningún ser humano espiritual ha entrado en el reino de los cielos en el cielo, que fue creado como la morada de los seres humanos espirituales en la etapa de espíritu divino. Por consiguiente, el reino de los cielos en el cielo aún permanece vacío. Al observar al ser humano, que debería ser su morador, podemos afirmar que el reino de los cielos aún no se ha realizado. Porque dijo Jesús que quien creyera en él entraría en el reino de los cielos. Esto fue debido a que el propósito original de su venida a la tierra era realizar el reino de los cielos. No obstante, Jesús murió en la cruz sin haber realizado el reino de los cielos sobre la tierra, a causa de la incredulidad del pueblo. Jesús permitió al ladrón que fue crucificado a su lado que entrara con él en el paraíso, porque el ladrón fue la única persona que al final tuvo fe en él, mientras que el resto de la gente de su tiempo no lo hizo. Lucas 23:43. Jesús enfatizó la posibilidad de entrar en el reino de los cielos cuando aún tenía la esperanza de cumplir su misión como el Mesías. Pero en el momento de su crucifixión, que impedía el cumplimiento de la voluntad, Jesús expresó que iba a ir al paraíso. El paraíso es la región del mundo espiritual a donde van después de la muerte, los seres humanos espirituales que han logrado la etapa de espíritu de vida creyendo en Jesús durante su vida en la tierra, y ahí aguardan hasta que se abra la puerta del reino de los cielos. 6. Los fenómenos espirituales de los últimos días. Conforme a la providencia de la restauración, después de caer del nivel de perfección de la etapa de crecimiento, el ser humano se restaura hasta el nivel de perfección de la era de crecimiento del Nuevo Testamento, pasando por la era de formación del Antiguo Testamento. Llamamos últimos días a la era de retorno a la posición de los progenitores del ser humano antes de la caída. Por ser esta la era donde se restaura mundialmente el tiempo en que Adán y Eva podían comunicarse libremente con Dios antes de la caída, aparecen en la tierra muchas personas que pueden comunicarse con el mundo espiritual. La promesa de Dios de que en los últimos días Él derramaría su espíritu sobre toda carne, Hechos 2:17, solamente se puede comprender mediante este principio. En los últimos días, aparecen muchos que reciben la revelación: tú eres el Señor. Comúnmente estas personas fallan en encontrar el camino justo, creyendo que son el Señor de la segunda llegada. ¿Cuál es la razón? Originalmente, Dios creó al ser humano y lo bendijo para ser el Señor y gobernante de toda la creación. Génesis 1:28. No obstante, el ser humano falló en realizar esta bendición por la caída. Cuando el ser humano alcanza el nivel espiritual correspondiente a la posición de Adán y Eva justo antes de la caída, restaurándose espiritualmente hasta el nivel de perfección de la etapa de crecimiento mediante la providencia de la restauración, entonces Dios le da la revelación de que es un Señor, queriendo decir que esta persona ha restaurado la posición de ser bendecida de nuevo como el Señor de toda la creación. Los santos en los últimos días que han manifestado una fe tan ardiente como para estar calificados para la revelación de que son señores, están en una posición similar a la de Juan Bautista, que vino en los días de Jesús con la misión de enderezar el camino para él. Juan 1:23. De una manera similar, a ellos también, en proporción a sus capacidades, se les ha dado la misión de enderezar el camino del Señor de la segunda llegada. Así pues, reciben la revelación de que están calificados para ser señores porque han sido escogidos para esta misión. Quienes tienen poderes de comunicación espiritual están inclinados a convertirse en anticristos. Después de recibir la revelación de que son señores pueden actuar equivocadamente, como si fueran el Señor de la segunda llegada, pues al no conocer el principio no se dan cuenta de la situación. Esta es en realidad la razón por la cual está profetizado que en los últimos días aparecerán muchos anticristos. Es muy común que haya conflictos y confusión entre los hombres con poderes de comunicación espiritual, porque el contenido de sus revelaciones y la clase y nivel del mundo espiritual con el que se comunican difieren el uno del otro. 1 Corintios 15:41. Los espiritualistas están de hecho buscando el mismo nivel espiritual, pero a causa de la diferencia del ambiente, posición, intelecto y grado espiritual de cada uno, ellos ven partes distintas del mundo espiritual, y estas divergencias les lleva a estar en conflicto. Aquellos que reciben una misión parcial en la providencia de la restauración, debido a que solo tienen una relación vertical con Dios, no llegan a advertir de su relación horizontal con otros espiritualistas. Como sus misiones aparentan ser diferentes, es que ocurren este tipo de conflictos. Además, este tipo de conflictos horizontales es inevitable, porque Dios da a cada uno la revelación: tú eres el mejor, para animarle a hacer su máximo esfuerzo en cumplir el propósito de la providencia de la restauración. Para sus respectivas misiones, que son parciales y limitadas, la persona que está a cargo de ella es de hecho la única y la mejor. Por esto se recibe esta revelación. Por un lado, cuando los seres humanos de fe ardiente desarrollan su comunicación espiritual, luego de haber alcanzado el mismo nivel que Adán y Eva antes de la caída, están inclinados a caer por una prueba o tentación semejante a la que Adán y Eva fallaron en superar.
En realidad es muy difícil superar una tentación así mientras que no se conozca el principio. Es verdaderamente lamentable que muchos hombres religiosos, al fallar en esta prueba, hayan anulado en un instante los méritos ganados a través de las largas y amargas pruebas en su vida ascética. ¿Cómo podemos evitar esta confusión entre los seres humanos con dones de comunicación espiritual? En el curso de la providencia Dios ha dado misiones parciales a numerosos individuos, con el fin de cumplir rápidamente el propósito de la providencia de la restauración, y como se relaciona verticalmente con cada uno de ellos, se hace difícil evitar los conflictos entre todos los espiritualistas. Finalmente, en la consumación de la historia humana, todos llegarán a darse cuenta de que sus respectivas misiones les fueron otorgadas por Dios con un idéntico propósito, la realización de la providencia de la restauración. Establecerán relaciones horizontales entre ellos, uniéndose y Dios les dará palabras de la nueva verdad, de modo que se realice la finalidad total de la providencia de la restauración. En ese momento, todos los espiritualistas cesarán en su obstinada insistencia de que solo su camino es la voluntad de Dios, y solo una vez que comprendan correctamente su visión y posición providencial ante las palabras de una verdad superior y completa, podrán superar toda confusión del pasado originada en conflictos horizontales, al mismo tiempo que coronarán de gloria sus respectivos cursos de fe. 7. La primera resurrección. La primera resurrección es la que por primera vez desde que comenzó la historia providencial de la restauración y gracias a la segunda llegada, posibilita al hombre quitar su pecado original, restaurar su yo original y cumplir el propósito de la creación. Por consiguiente, la esperanza de todos los cristianos es participar de la primera resurrección. ¿Quiénes podrán participar de ella? Al llegar el Señor de la segunda venida, participarán aquellos que perfeccionaron el propósito de la creación, logrando un cuerpo espiritual divino al quitarse el pecado original antes que los demás, por medio de colaborar en su tarea de establecer condiciones de indemnización a nivel general y mundial del curso providencial de restauración, creyendo en él, siguiéndolo y sirviéndolo. A continuación, estudiemos qué significan los 144.000 señalados en la Biblia. Con el fin de que el Señor cumpla la providencia de la restauración en su segunda llegada, Él debe establecer el fundamento de victoria sobre el mundo satánico. Él debe establecer horizontalmente, durante una generación, a los representantes que puedan restaurar por indemnización las posiciones de los santos y los sabios en la historia que han sido invadidos por Satanás o que han fallado en cumplir su parte de responsabilidad. El número total de santos que el Señor de la segunda llegada debe encontrar y reunir para este propósito es 144.000, como está escrito en el Apocalipsis 7:4 y 14:1-4. En el curso de la providencia divina de la restauración, Jacob, que tenía la misión de restaurar la familia, comenzó su misión centrado en sus 12 hijos, y Moisés comenzó su misión de restaurar la nación conduciendo a 12 tribus. Cuando cada tribu se multiplica según el modelo de los 12 hijos, el número total será 144. Jesús, que tenía la misión de restaurar el mundo, estableció 12 discípulos con el fin de restaurar por indemnización el número 144, a la vez física y espiritualmente. Pero, debido a su crucifixión, solo pudo trabajar espiritualmente para la restauración por indemnización. Por consiguiente, de igual manera que Jacob tuvo 12 hijos con el fin de restaurar, horizontalmente, por indemnización las 12 generaciones verticales desde Noé a Abraham que habían sido perdidas a Satanás, así también el Señor de la segunda llegada debe establecer a un cierto número necesario de santos, correspondiente al número 144.000, con el fin de restaurar este número, horizontalmente, por indemnización a la vez espiritual y físicamente. 3. La providencia de la resurrección de los seres humanos espirituales. 1. La razón y el método de la resurrección por retorno del ser humano espiritual. De acuerdo a los principios de la creación, el espíritu del ser humano fue creado para crecer solo a través de la acción de dar y recibir entre los elementos de vida de Dios, y los elementos de vitalidad provistos por el cuerpo del ser humano. Por esta razón, el yo espiritual no puede crecer ni resucitar sin un cuerpo físico. Para que los seres humanos espirituales que pasaron al otro mundo sin lograr la perfección en su vida física, puedan resucitar, deben volver a la tierra y ayudar a aquellos santos que están realizando una misión idéntica a la que ellos tuvieron, y a través de los cuerpos físicos de estos, posibilitar su cumplimiento. Por esta razón se dice en Judas 1:14, que en los últimos días el Señor vendrá con sus santas miriadas. ¿De qué manera cooperan los seres humanos espirituales con los seres humanos en la tierra para realizar la voluntad? Cuando los seres humanos en la tierra forman una base recíproca con los seres humanos espirituales, mediante oraciones y otras actividades espirituales, entonces los seres humanos espirituales descienden, y forman bases recíprocas con los espíritus de los seres humanos en la tierra, cooperando así con ellos sobre estas bases.
Los seres humanos espirituales derraman fuego espiritual sobre los seres humanos terrenales, les dan el poder de curar enfermedades y les ayudan a hacer obras poderosas. Y más aún, ellos posibilitan a los seres humanos en la tierra ver y escuchar las realidades del mundo espiritual en espíritu, a veces haciéndole profetizar por medio de revelaciones e inspiraciones. Mediante estas actividades, como sustitutos del Espíritu Santo, cooperan con los seres humanos en la tierra para cumplir la voluntad de Dios. 2. La resurrección por retorno de los seres humanos espirituales que habían creído en el cristianismo durante sus vidas. 1. La resurrección por retorno en la etapa de crecimiento. Aquellos espíritus de formación de la era del Antiguo Testamento que en sus vidas sirvieron ardientemente a Dios, observando la ley en la tierra, descendieron todos después de la llegada del Mesías, y cooperaron con los santos en la tierra para cumplir la voluntad, y de esta manera entraron en la etapa de espíritu de vida. Así, tanto los seres humanos espirituales que cooperaron por retorno, como los creyentes en la tierra, recibieron el mismo beneficio. Juntos realizaron un espíritu de vida y entraron al paraíso. Llamamos a esto la resurrección por retorno en la etapa de crecimiento. Tomemos algunos ejemplos de la Biblia. Está claro que Elías aún estaba en el mundo espiritual, pues está escrito que Elías apareció, como un espíritu, ante Jesús y sus discípulos, Mateo 17:3. Sin embargo, Jesús llamó a Juan Bautista Elías. Jesús dijo esto porque Elías defendió a Juan Bautista, y cooperó con él para cumplir la misión que no pudo terminar en la tierra, alcanzando así el propósito de la resurrección por retorno. Así pues, según el punto de vista de su misión, el cuerpo físico de Juan Bautista sustituía al de Elías. Por otro lado, Mateo 27:52, afirma que después de la crucifixión de Jesús las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Esto no significa que sus cuerpos físicos, que ya se habían descompuesto en la tierra, resucitaran. Esto es, simplemente, un relato del hecho de que los seres humanos espirituales de la era del Antiguo Testamento, que habían permanecido en el mundo espiritual como espíritus de formación, descendieron con el fin de entrar en la etapa de espíritu de vida, al cooperar con los santos en la tierra, quienes estaban en la posición de recibir el beneficio de la redención por la cruz. Si los santos de la era del Antiguo Testamento hubieran resucitado, literalmente de sus tumbas, seguramente habrían dado testimonio de Jesús como el Mesías. Entonces, ¿qué judío no hubiera creído en el testimonio de ellos? Sus actividades habrían quedado registradas en la Biblia. Pero no encontramos ningún relato de esta clase en la Biblia, aparte del hecho de que resucitaron de las tumbas. Según esto, podemos comprender que eran seres humanos espirituales que solo podían verlos por poco tiempo aquellos que tenían abiertos sus ojos espirituales. En comparación con el paraíso, al cual se podía entrar mediante la redención por la cruz de Jesús, la región donde estaban los seres humanos espirituales de la era del Antiguo Testamento era más oscura y angustiosa, por esta razón se la llamaba tumba. 2. La resurrección por retorno en la etapa de perfección. Aquellos espíritus de vida de la era del Nuevo Testamento que creyeron en Jesús en la tierra y fueron al paraíso, tienen que volver de nuevo después de la segunda llegada del Mesías. Estos espíritus, al colaborar con los santos en la tierra en creer y servir al Señor de la segunda llegada, ayudándoles así a alcanzar la etapa de espíritu divino, llegarán también a ser espíritus divinos. Así, podrán entrar en el reino de los cielos en el cielo junto con los santos de la tierra que entren en el reino después de dejar sus cuerpos físicos. Esta providencia de la resurrección se llama la providencia de la resurrección por retorno en la etapa de perfección. Según el punto de vista de esta providencia, los seres humanos en la tierra cooperarán con los seres humanos espirituales, y más aún los seres humanos espirituales cooperarán con los seres humanos en la tierra. Hebreos 11:39 al 40, dice, y todos ellos, los santos de la era del Antiguo Testamento, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas, permiso para entrar en el reino de los cielos. Dios tenía ya dispuesto algo mejor, reino de los cielos, para nosotros, los seres humanos en la tierra, de modo que no llegaran ellos, seres humanos espirituales, sin nosotros, los seres humanos en la tierra, a la perfección, ciudadanos del reino de los cielos. Este pasaje bíblico confirma el principio de que los seres humanos espirituales no pueden llegar a la perfección si no cooperan con los seres humanos en la tierra. También, en Mateo 18:18, se dice, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, dando a entender que todo lo que está atado por los seres humanos espirituales no será desatado a no ser que los santos en la tierra lo hagan. Así pues, los seres humanos espirituales solo pueden resucitar descendiendo a los santos en la tierra y cooperando con ellos. Por lo tanto, como leemos en Mateo 16:19, Jesús le dio a Pedro, representante de los santos en la tierra,
las llaves del reino de los cielos, para que pudiera abrir la puerta del cielo aquí en la tierra. 3. La resurrección por retorno de los seres humanos espirituales que viven fuera del paraíso. Primero, examinemos cómo pueden resucitar por retorno los seres humanos espirituales que cuando fueron al mundo espiritual, creían en religiones diferentes del cristianismo. De igual manera que todos los seres humanos, para cumplir un propósito común, deben primeramente establecer una base recíproca, así también los seres humanos terrenales, y los seres humanos espirituales deben establecer una base recíproca entre sí con el fin de cumplir el propósito de la providencia de la restauración. Por consiguiente, los seres humanos espirituales que vuelven para la resurrección, primeramente escogen como objetos adecuados con los cuales cooperar, a seres humanos en la tierra con la misma religión que ellos tenían en sus vidas físicas, y luego descienden a ellos. Así ayudándoles a cumplir el propósito de la restauración, ellos pueden recibir los mismos beneficios que los hombres en la tierra. Segundo, investiguemos cómo los seres humanos espirituales buenos, que vivieron una vida de buena conciencia en la tierra aunque no tenían ninguna religión, pueden resucitar por retorno. No existe ningún ser humano absolutamente bueno entre los seres humanos caídos, ya que llevan inherente el pecado original. Por consiguiente, al decir seres humanos espirituales buenos nos referimos a aquellos que poseen más elementos buenos que malos. Este tipo de seres humanos espirituales buenos descienden a seres humanos buenos en la tierra, y cooperando con ellos en cumplir el propósito de la restauración de Dios, finalmente disfrutan de los mismos beneficios que estos. Tercero, estudiamos cómo los seres humanos espirituales malos pueden resucitar a través de su segunda llegada. En Mateo 25:41 leemos que los apartados a su izquierda están destinados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los ángeles del diablo son los seres humanos espirituales malos que trabajan bajo el control del diablo. Las criaturas espirituales comúnmente llamadas fantasmas, cuya naturaleza se desconoce, son en realidad seres humanos espirituales malos. Estos espíritus malos también reciben el beneficio de la era descendiendo a los hombres en la tierra. Sin embargo, no por todas sus obras los seres humanos espirituales malos reciben el beneficio de la resurrección por retorno. Para que los seres humanos espirituales malos puedan obtener el beneficio de la resurrección por retorno, ante todo sus obras deben ayudar a establecer una condición de indemnización conforme a la intención de Dios de eliminar los pecados de los seres humanos en la tierra, castigándoles. Entonces, ¿de qué manera las obras de los espíritus malos ayudan a ejercer un juicio de parte de Dios? Veamos un ejemplo. Supongamos que hay un ser humano en la tierra que está calificado para pasar de la esfera de beneficio del nivel familiar a la del nivel tribal, a través del beneficio de la era de la providencia de la restauración. Sin embargo, si este ser humano tiene una cierta deuda de pecados, ya sea suya o de sus antepasados, no puede ir a la esfera de beneficio del nivel tribal sin antes haber liquidado la deuda estableciendo una condición correspondiente de indemnización. En este caso, Dios puede permitir a un espíritu malo que atormente al ser humano en la tierra como castigo por su pecado. Entonces, si este ser humano soporta agradecido el tormento dado por el ser humano espiritual malo, puede graduarse para pasar a la esfera de beneficio del nivel tribal, por haber establecido la condición de indemnización superando la prueba. En este caso, el ser humano espiritual malo recibe una parte del beneficio. De esta forma la providencia de la restauración amplía su círculo conforme al beneficio de la era, pasando de la esfera del beneficio del nivel familiar a la del nivel tribal, nacional y finalmente a la del nivel mundial. La persona a cargo de la providencia que tenga que graduarse para el nivel siguiente de la esfera del beneficio de la era debe establecer necesariamente una condición de indemnización correspondiente a la deuda de los pecados de ella misma o de sus antepasados. Hay dos métodos por los cuales los seres humanos espirituales malos pueden establecer una condición de indemnización para los seres humanos en la tierra. El primer método es que los seres humanos espirituales malos obren directamente con el ser humano en la tierra que tiene que establecer la condición de indemnización para eliminar su pecado. El segundo método es que el espíritu malo descienda a un ser humano malo de la tierra y a través de él, realice sustancialmente las obras malas en contra del ser humano que establece la condición de indemnización para eliminar sus pecados. En ambos casos, si el ser humano soporta con agrado la obra del ser humano espiritual malo, puede establecer una condición de indemnización por sus propios pecados y por los de sus antepasados. De esta forma se le permite entrar en la esfera del beneficio de la nueva era. Así, las obras de los seres humanos espirituales malos ayudan a ejercer el juicio de los pecados de los seres humanos en la tierra, de parte de Dios. A través de sus obras, los seres humanos espirituales malos pueden también entrar en la esfera de beneficios de la nueva era, con los mismos beneficios que los hombres en la tierra. 4. La teoría de la reencarnación según el punto de vista de la resurrección por retorno.
Con el fin de cumplir el propósito completo de la providencia de la restauración, Dios ha elegido muchos individuos y les ha dado a cada uno una parte apropiada de la misión total. Además de esto, cada ser humano ha transferido su misión a muchos individuos similares que la han sucedido, hasta que finalmente se ha cumplido la misión después de haber pasado por muchos individuos a lo largo de la historia humana. La providencia de la restauración, que comenzó en un nivel individual, se dirige hacia la meta final de la restauración del cosmos entero, después de pasar por el nivel familiar, nacional y mundial. Por ello, la misión de una cierta persona, aunque solo sea parcial, empieza primero como una misión individual, y luego se extiende hasta llegar a ser una misión familiar, nacional y finalmente mundial. Ejemplos de esto en la Biblia son Abraham, con una misión individual y familiar, Moisés, con una misión nacional, y Jesús, con una misión mundial. También, los seres humanos espirituales que no pudieron cumplir sus misiones en la tierra, descienden a los seres humanos terrenales que tienen misiones similares a las que ellos tenían en su vida, y cooperan con ellos en la realización de la voluntad. Según el punto de vista de la misión, el cuerpo físico del ser humano terrenal sirve como cuerpo del ser humano espiritual. El ser humano en la tierra, al recibir la cooperación del ser humano espiritual, cumple la misión del ser humano espiritual así como también la suya propia. En este caso, el ser humano en la tierra es la segunda llegada del ser humano espiritual que coopera con él, así que a menudo toma el mismo nombre del ser humano espiritual. Por ello, con frecuencia los seres humanos en la tierra parecen ser la reencarnación del ser humano espiritual. Tomemos un ejemplo de la Biblia. Juan Bautista, cumpliendo su misión mediante la cooperación de Elías, tenía que completar la misión que Elías no había terminado en la tierra. Jesús llamó a Juan Bautista Elías debido a que el cuerpo de Juan era el sustituto del cuerpo de Elías. En los últimos días, los seres humanos terrenales que tienen misiones específicas en el nivel mundial están en la posición de suceder a los seres humanos espirituales que tuvieron anteriormente estas misiones en la tierra, y deben completarlas. Por consiguiente, estos seres humanos espirituales descienden a los seres humanos elegidos en la tierra y, cooperando con ellos, cumplen las misiones que dejaron incompletas en sus vidas en la tierra. Por esta razón, el ser humano en la tierra que recibe la cooperación del ser humano espiritual es la segunda llegada de ese ser humano espiritual. También aparece como si fuera la reencarnación del ser humano espiritual. Por esto mucha gente en los últimos días dicen que son Cristo, Buda, Confucio, el olivo verdadero o el árbol de la vida. La doctrina de la reencarnación, mantenida por el budismo, proviene de la interpretación de apariencias exteriores, por desconocer la teoría de la resurrección a través del retorno. Continúa la sección 3. Sección 3. La unificación de las religiones mediante la resurrección por retorno. 1. La unificación del cristianismo mediante la resurrección por retorno. Como explicamos en la sección 2.3.2 de este capítulo, los seres humanos espirituales de la etapa de espíritu de vida, descienden del paraíso a los santos en la tierra que tienen la posibilidad de alcanzar la etapa de espíritu divino creyendo en el Señor de la segunda llegada y sirviéndole. Ellos pueden finalmente entrar en el reino de los cielos con el mismo mérito que los santos en la tierra, al cooperar en el cumplimiento de la voluntad de la providencia de la restauración. Por esta razón, en los días de la segunda llegada, todos los seres humanos espirituales del paraíso descenderán a los santos en la tierra y cooperarán con ellos. El tiempo de su visita puede variar conforme a la fe del individuo, su predisposición natural y las realizaciones de sus antepasados por la voluntad de Dios. De esta manera, tarde o temprano los santos en la tierra están destinados a servir al Señor de la segunda llegada, y a dedicarse a la voluntad de Dios mediante la cooperación de los seres humanos espirituales del paraíso. Por lo tanto, el cristianismo está destinado a unificarse. 2. La unificación de todas las demás religiones mediante la resurrección por retorno. Como se estudió en la consumación de la historia humana, no podemos negar el hecho histórico de que todas las religiones, que en realidad tienen un propósito idéntico, están siendo absorbidas gradualmente por la esfera cultural cristiana. Por consiguiente, el cristianismo no es solo para los cristianos, sino que tiene la misión de cumplir el propósito último de todas las religiones que han aparecido en el pasado. Naturalmente, el Señor de la segunda llegada, que viene como la figura central del cristianismo, también vendrá en el papel de Buda, de quien los budistas creen que volverá de nuevo, así como también en el papel del verdadero hombre, cuya aparición anticipan los confucianistas, y del Chung Do-ryung, el heraldo del camino de justicia, esperado por muchos coreanos. Además, él vendrá también como la figura central cuya llegada esperan todas las demás religiones.
Por esta razón, los seres humanos espirituales que creyeron en otras religiones aparte del cristianismo en su vida en la tierra tendrán que volver, al igual que los seres humanos espirituales del paraíso, con el fin de recibir el mismo beneficio de la resurrección en el tiempo de la segunda llegada, aunque el tiempo de su visita puede variar conforme a sus posiciones espirituales. De esta forma, ellos están destinados a descender a los seres humanos en la tierra que pertenecen a sus religiones, y conducirlos hacia el Señor de la segunda llegada, ayudándoles a tener fe y servir al Señor, para realizar así la voluntad de Dios. Por lo tanto, todas las religiones se unificarán finalmente, centralizadas en el cristianismo. 3. La unificación de los seres humanos sin religión mediante la resurrección por retorno. Los seres humanos espirituales que durante su vida no creyeron en ninguna religión pero llevaron una vida de buena conciencia, también vienen de nuevo a su debido tiempo con el fin de recibir el beneficio de la resurrección a través de la segunda llegada. De esta forma, cooperan con los seres humanos en la tierra de buena conciencia ayudándoles a encontrar y servir al Señor de la segunda llegada, y a participar en la realización de la voluntad de Dios. Podemos dar el ejemplo de los 3 reyes magos que vinieron de Oriente y adoraron al niño Jesús, Mateo 2:1-6. El propósito último de la providencia de la restauración de Dios es salvar a toda la humanidad. Por ello, la intención de Dios es hacer desaparecer el infierno completamente, después de acabar el periodo de tiempo necesario para pagar completamente toda la indemnización. Si el infierno permanece eternamente en el mundo de la creación incluso después de la realización del propósito del bien de Dios, llegaríamos a la contradicción de que Dios es imperfecto, sin hablar de la consiguiente imperfección de su ideal de la creación y su providencia de la restauración. Si el corazón de los padres en las familias caídas se sienten acongojados por la desgracia de tan solo uno de sus hijos, cuánto más lo siente Dios, que es el Padre Celestial. En 2 Pedro 3:9, encontramos, no se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, sino que usa de paciencia con nosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Por consiguiente, el infierno no puede existir en el mundo ideal que debe realizarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Las fuerzas de Satanás incluso dieron testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, Mateo 8:29. Cuando lleguen los últimos días, incluso los espíritus malos descenderán a los seres humanos en la tierra de su mismo nivel, y cooperando con ellos tomará parte en la realización de la voluntad de Dios. Finalmente, después de su debido periodo de tiempo, se conseguirá el propósito unificado de la creación. Continúa el capítulo 6, la predestinación.